Bienvenido a Verso, un lugar donde aprendemos libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo de todo el consejo de la palabra de Dios. Déjenme antes de empezar, voy a poner un poquito de desodorante porque estoy sudando, pero... Hola, ¿alguno de ustedes necesita también? No digan que no, avisan que sí. No se crean. Hermanos, el otro día fui a Tijuana, y pues ya saben que en el avión no dan chance de llevar botes así como de este tamaño, no tienen que ser menores de 100 mililitros, es de 150. Entonces cuando fui a Tijuana, pues dije, no me voy a llevar desodorante, allá compro uno, pero no me dio tiempo de comprar desodorante, entonces no creen que anduve sin desodorante. Lo que pasa es que, pues estando ahí en la casa de mi hermano, pues aproveché y agarré de su desodorante y me estuve poniendo los días que estuve ahí con él, agarré de su desodorante. Y resulta que regresando de Tijuana, llego a mi casa, saludo a mi esposa, la saludo de beso y me dice, ¡ay, qué rico huele! Dice. Déjenme decirles que mi esposa nunca me había dicho eso. Por algo será, no sé, ¿verdad? Pero después llegan mis hijas también, las abrazo, oh, te extrañamos. Y mi hija Sara, ¡ay, papá, qué rico hueles! Y yo como que, ¿qué onda? Pues según yo siempre huelo rico, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues nada, que mi hermano usa cierto desodorante, que por cierto es ¿verdad? El que él usa, y tuve que preguntar, oye, ¿cuál desodorante usas? Porque es el que le gustó a mis hijas y a mi esposa, parece que es el olor muy atractivo para las mujeres. Entonces ya me lo pasó y me dio algunos tips de higiene personal. Pero luego dije, bueno, pues qué loco, ¿no? Que haya algo tan atractivo para las mujeres que yo ni me había dado cuenta, ¿no? Yo había pensado, pues, que siempre olía bien y todo, pero hay como ciertas cosas que son más atractivas para ellas que para nosotros a lo mejor no nos llaman tanto la atención, ¿verdad? Y entonces me puse a buscar dentro de mis cosas, me di cuenta que hay varias cosas que utilizo. Por ejemplo, este es el gel que utilizo. Si alguien alguna vez ha envidiado mi peinado, pues este es el gel que utilizo. Vamos a ver una imagen que tenemos ahí en la pantalla. Porque este gel, fíjense qué interesante, ¿sabes? Un gel X, ¿verdad? No importa la marca ni nada, sino la forma como se promociona. Bueno, ahorita lo vamos a ver ahí está. Es esta marca. Y si se fijan, la parte de abajo, la frase esa dice, for authentic men. O sea, para hombres de verdad, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy bien, ¿verdad? Sí estoy usando. Y después vi en el baño que también utilizo un shampoo, que para mí es un shampoo normal, pero es un shampoo Head and Shoulders, que se llama Men. Y me fijé en la frase que está ahí en la línea roja y dice, fragancia irresistiblemente masculina. Entonces, eso es lo que yo uso, ¿verdad? Según yo pienso que está muy bien y que huelo atractivamente masculino. Pero bueno, solamente quería empezar con esta ilustración porque así como hay cosas que son atractivamente o irresistiblemente masculinas, hay cosas que no son irresistiblemente masculinas. Y especialmente hablando de cosas de la iglesia, desafortunadamente o tristemente o sin querer queriendo, como decía el chavo, hemos feminizado algunas áreas de la iglesia. Y con eso no quiero decir en ningún sentido, con todo respeto, no quiero ofender ninguna área de lo importante que son las mujeres en la iglesia, pero algunas iglesias, y a veces sin darnos cuenta, tenemos la tendencia a feminizar el asunto de la iglesia. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes han entrado a una iglesia que tiene las paredes color cremita o rosita o durazno o no sé, ¿verdad? De este tipo de colores que cuando a un hombre le preguntan, pues, ¿qué color es? Pues rosa, ¿no? Como sea. Algunas iglesias, por ejemplo, cuando llegamos aquí nosotros, la iglesia no era rosita, gracias a Dios era blanca, pero tenía, aquí en esta parte de enfrente, había muchas florecitas hechas de foamy, y en las paredes había letreros y adornos hechos de foamy. Me acuerdo que una de las cosas que hicimos al principio fue quitar todo eso. Y las hermanas lloraron, se ofendieron, no todas, ¿verdad? Pero algunas se sintieron muy mal porque eran trabajos manuales que habían hecho para que la iglesia se viera bonita. Pero eso no es irresistiblemente masculino.
Cuando una persona entra a la iglesia, dice, bueno, esta iglesia fue decorada por mujeres. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. De hecho, la mujer, hermanos, en la iglesia tiene un papel extremadamente importante porque la mujer es activa, la mujer es sensible a la palabra de Dios, la mujer es luchona, como dicen por ahí, la mujer le entra a todo y cuando hace falta algo, la mujer dice, yo lo hago. Precisamente por eso, como iglesia, debemos de ser irresistiblemente masculinos, porque las mujeres ya tienen esta tendencia natural a seguir las cosas de Dios, pero los hombres no somos así. Los hombres somos reacios a acercarnos a las cosas de Dios, somos lentos, siempre ponemos peros, siempre decimos, si tú ve, si tú haz, si tú adora, si tú lee, si tú dirige, si tú canta. De hecho, si se fijan, nuestro grupo de alabanza tiene 3 mujeres y 2 hombres, ¿verdad? Es un milagro, porque muchos grupos de alabanza tienen puras mujeres. Entonces, la mujer en sí tiene un papel súper importante que precisamente por eso necesitamos enfatizar y sobreenfatizar nuestro enfoque hacia los hombres. Por eso nosotros en nuestra iglesia no vamos a pintar nunca más las paredes de rosita, ni de cremita, ni de ninguno de esos colores. Nunca más vamos a poner flores de foamy, nunca vamos a tener letreros de foamy, porque eso no es atractivamente masculino. Está bonito, está bien, a las mujeres les gusta, es arte, es trabajo manual, pero eso no atrae a los hombres. Y es por eso que el título del día de hoy es el llamado de Cristo es para hombres. Así escríbanlo. El llamado de Cristo es para hombres. ¿Cómo? Para hombres. Para hombres, dígalo con ganas. El llamado de Cristo es para hombres. Obviamente es para todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Pero el día de hoy, hermanas, tengan un poco de paciencia. Vamos a ver 2 aspectos del evangelio irresistiblemente masculinos. El llamado de Cristo es para hombres y mujeres, pero el día de hoy vamos a ver 2 aspectos del evangelio irresistiblemente masculinos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 16. Y por favor, les voy a pedir a mis hermanos de la iglesia de Berea que por favor estén muy atentos a las demás visitas que nos acompañan o personas que no tienen Biblia, porque vamos a estar viendo varios versículos que no necesariamente son fáciles de encontrar. Entonces, por favor, cada vez que citemos un versículo, voltea a su alrededor y fíjese si alguien no lo ha encontrado para que le ayude, por favor. Si usted es una persona que batalla para encontrar los versículos, también puede voltear a su lado, pedir ayuda con toda confianza. Estamos para servirle. Y lo más importante es que todos leamos la Biblia, ¿verdad? Esto es lo que queremos leer, la palabra de Dios. No lo que diga el hombre, sino lo que diga la palabra de Dios. Vamos a estar en Marcos, capítulo 1, versículo 16. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Y vamos a terminar hasta el 20. Pero ahorita solamente vamos a leer 16 y 17. Marcos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Solamente hasta ahí, 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, versículo por versículo. Recuerden que en nuestra iglesia estudiamos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso de todo el consejo de Dios. Y entonces estamos llegando al versículo 16. Y anteriormente habíamos visto que el Señor Jesucristo había sido bautizado, que había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero no se quedó ahí. El Señor Jesucristo no se quedó en el desierto junto con Juan para bautizar, no se quedó en el desierto siendo tentado, sino que tuvo la victoria de ese momento y empezó su ministerio. Y dice el versículo anterior que él iba diciendo, ¿verdad? Por toda Galilea, iba diciendo que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, que se arrepintieran y creían en el Evangelio. Y después el evangelista Marcos hace como un zoom a la historia, porque en el versículo anterior habla general en Galilea, pero ahora habla específicamente de un lugar en Galilea, pero además habla de 2 personas específicas que les llaman por nombre.
Estas dos personas eran Simón y Andrés, su hermano, que dice ahí que eran pescadores. Ahora, algo importante de saber de Galilea es que Jesús era de Galilea. Galilea era una región, sabemos que se le llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y sabemos que Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, pero tanto Belén como Nazaret eran de la región de Galilea, el estado, por así decirlo, el estado era Galilea, y ahí es donde estaba Jesús. Dice que estaba junto al mar de Galilea. Ahora, esto del mar de Galilea es sumamente importante, es clave en nuestro estudio de la palabra de Dios, porque este mar no era un mar. No era un mar salado, no era parte de ningún océano Atlántico, Índico, Mediterráneo, no era ninguno de estos mares, era un lago. Y acompáñame por favor rápidamente, sin perder tu dedo de Marcos, acompáñame a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. En este evangelio de Lucas está exactamente la misma historia, pero dicha con mucho más detalle. Recuerden que Marcos era un escritor que lo que quería describir era la acción de Jesús, el Jesús servidor, el que estaba siempre en movimiento. Y de hecho, por eso siempre en Marcos, una de las palabras que siempre se repiten es después de esto, al día siguiente, enseguida, porque siempre Marcos narra su historia rápido. Pero acá en Lucas es la misma historia, pero descrita más con detalle. Entonces dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra a un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta ahí vamos a leer ahorita, después vamos a regresar a esa misma historia, pero hasta ahí vamos a leer ahorita, y vamos a ver que el versículo 1 dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Es exactamente la misma historia, pero Marcos dice que estaba en el mar de Galilea y Lucas dice que estaba en el lago de Genesaret. Entonces, muchas personas que no conocen de la Biblia, seguramente en pasajes como estos dicen, ahí está, se equivocó la Biblia. Porque, a ver, ¿por qué uno dijo que en el mar de Galilea y otro en el lago de Genesaret? Bueno, depende el enfoque que cada escritor le quería dar. En el caso de Marcos, Galilea, y especialmente el mar, tiene un significado específico. Quiero que vayamos rápidamente nada más a ver una imagen para que nos demos una idea de cómo era el mar de Galilea. ¿Sale? El mar de Galilea, aunque era llamado mar, no era tan grande, no era más grande que un lago. Ahí tenemos, pueden ver, ahí tenemos una imagen del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua nada más está ahí se alcanzan a ver ustedes, saluden. Está ahí la ciudad de Chihuahua, hasta arriba las casetas Sacramento, hasta abajo la puerta de Chihuahua. Y ahora, en la siguiente imagen vamos a ver que el mar de Galilea no era más grande que la ciudad de Chihuahua, era más o menos del mismo tamaño, pero se le conocía como mar de Galilea y también se le conocía como lago Genesaret, y de hecho en el Antiguo Testamento se le conocía con otro nombre. Entonces, dependiendo la época en la que ustedes llegaban, se le conocía con diferente nombre. Pero aparte de eso, Marcos quiso llamarle mar por una razón bien específica. En este lago, que no era tan grande, sí había varios cientos de embarcaciones. Generalmente en ese tiempo, el comercio alrededor de ese lago, pues era obviamente la pesca. Había por lo menos más de 350 embarcaciones alrededor de todo ese lago, y la mayoría de gente que vivía ahí comía pescado en lugar de carne, era lo más común, ¿verdad? Entonces, estos pescadores que Jesús vio eran personas que no necesariamente eran de lo más pobre que había, eran negociantes de un producto que era muy consumido en el mar de Galilea. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto, pero lo importante que quiero mencionar ahorita es por qué Marcos le llama el mar de Galilea. Y para eso quiero que vayamos rápidamente a 3 versículos que nos van a enseñar qué significa el mar en la Biblia. Isaías capítulo 17, versículo 12. Isaías 17, 12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El profeta Isaías está comparando a la multitud de personas
como un ruido que hace el mar, a la multitud de naciones como el ruido que hacen las muchas aguas. Ahora, ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 57, versículo 20, Isaías 57, 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Nuevamente ahora el profeta Isaías menciona que los impíos, o sea, los no creyentes, cualquier persona que no era parte del pueblo de Dios era considerado como un impío. Los impíos son como el mar en tempestad. Entonces pongámonos esta imagen en nuestra mente, que en el Antiguo Testamento el mar, las muchas aguas, era una representación de una multitud de personas no creyentes. Vamos ahora a Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Sigamos el versículo siguiente. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Lo que vio Daniel fue una visión de un mar, un gran mar, y de ese mar salían cuatro bestias. Esto era solamente una imagen que después nosotros ya entendimos, ya sabemos que estas cuatro bestias eran cuatro imperios: el imperio medo, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Entonces, nuevamente en el Antiguo Testamento se ve como los profetas hablan del mar como un grupo de naciones, como una multitud de personas no creyentes. ¿Ok? Ahora en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nuevamente vemos que ahora Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, habla de que estaba el mar y subía una bestia. Ya sabemos que no son bestias de verdad, no vamos a ver un dinosaurio ahí con muchas cabezas, son imperios que salen del mundo no creyente. ¿Ok? Capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nuevamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el mar es un símbolo de pueblos, de naciones, de personas no creyentes, ¿verdad? Y de ahí se sentó la gran ramera. Otra vez, es una imagen, ¿verdad? No es algo real, pero es una representación. Entonces, Marcos dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea. Ahora, en este caso, el mar no era una representación, no era una visión, no era una imagen, ¿verdad? Realmente era un lago, de verdad. Era un lago de verdad, pero le llaman mar y le llaman de Galilea, también por algo bien importante. Galilea, hermanos, si ustedes recuerdan la historia de Esdras, nosotros vimos que la parte sur de Israel se le conoció como Judá, el reino del sur, ¿verdad? En la parte norte se le conoció como Israel y era el reino del norte, pero solamente el reino del sur fue fiel a Dios, más o menos. Esdras, Nehemías y los que siguieron buscaban a Dios verdadero, pero el reino del norte nunca, desde que se separó la nación de Israel, nunca buscaron a Jehová Dios, siempre buscaron a otros dioses. Después del cautiverio, regresa Esdras, regresa Nehemías, Zorobabel y todos los que hemos conocido a lo largo de este tiempo, y regresan a Jerusalén. Jerusalén está en el reino del sur. Galilea está en el reino del norte. Nazaret está en el reino del norte. Jesús creció en un lugar en donde no habían regresado los judíos fieles. Había judíos que anhelaban el regreso del Mesías, pero mayormente había gentiles, había personas que no eran judías, que el imperio babilónico había traído para habitar esos lugares. Entonces, Marcos menciona que Jesús iba caminando por el mar de Galilea. Pero ahora fíjate lo que dice Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos,
Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la profecía de Isaías, hablando del Mesías, que iba a llegar al mar de Galilea y iba a traer luz a los gentiles. Marcos está escribiendo en tan pocas frases, andando junto al mar de Galilea. Tan solo en esa frase está diciendo, Cristo vino a cumplir la profecía de Isaías, en el que el mar, este grupo de gentiles, iban a ver la luz, iban a ver al Mesías verdadero. Ahora sí, regresamos a Marcos, capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Esta frase la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pescadores de hombres, incluso conferencias llamadas pescadores de hombres, congresos, canciones llamadas pescadores de hombres, y nosotros mismos nos llamamos a nosotros mismos cuando salimos a evangelizar, vamos a pescar hombres. Pero esta imagen, así como juego de palabras que es, tiene un significado mucho más profundo, porque Jesús pudo no haber ido al mar de Galilea y a buscar pescadores, pudo haber ido al desierto, o pudo haber ido a las tierras sembradas y buscar un sembrador y decirle, vamos, te voy a hacer sembrador o cosechador de hombres, ¿no? O pudo haber dicho a un carpintero, vamos y te voy a hacer carpintero de hombres. O pudo haber ido con un herrero, con cualquier otro oficio, pero no fue así, sino que fue con pescadores y les dijo, van a ser pescadores de hombres. Y esto es porque esta imagen de pescar a los seres humanos, pescar a los hombres, era una imagen que todo judío conocía también del Antiguo Testamento. Jeremías 16 dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Ezequiel 29, versículo 3. Ezequiel 29, 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, hasta el 5. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Nuevamente, Dios está hablando de personas, y se refiere a ellos como peces que son sacados con garfios, ¿verdad? Ahora, Amós capítulo 4, si lo estás buscando en tu Biblia, te felicito, porque es bueno que encuentres rápido los libros. Amós, ahí está más adelantito de Ezequiel, capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Nuevamente está hablando a las vacas de Basán, ¿verdad? A los líderes. Le está diciendo, ustedes van a ser pescados con anzuelos de pescador. Y finalmente Habacuc capítulo 1, versículo 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. En este caso no era Dios el que estaba haciendo esto, sino era Babilonia el que iba a llevarse
a Israel como si fueran peces atrapados con anzuelos y con redes. Entonces, cuando Jesús llega y les dice a estos hombres, yo los voy a hacer pescadores de hombres, no solamente está diciendo una palabra juguetona con ellos, está diciendo que va a cumplir el propósito de Dios de sacar a los gentiles del lugar donde están. Y se fijan, todos estos pasajes que vimos eran bien violentos. Era, te sacaré de la quijada, te dejaré tirado, te quitaré de donde estás. Son pasajes que hablan de juicio, que hablan de condenación, que hablan de sacarte, pero para traerte a cuentas. ¿Cómo sabemos que Jesús se refería también a esto? Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 47. No es la primera vez que Jesús habla de los hombres como peces y de los pescadores. Mateo capítulo 13, versículo 47. Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando Cristo viene y dice, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado, creed en el evangelio, y llama a estas personas y les dice, los voy a hacer pescadores de hombres, lo que está diciendo Jesús es que estos hombres van a ser responsables de traer a cuentas a los seres humanos, a los no creyentes, a los gentiles, a todo el mundo, a todas las naciones. Y eso es lo que nos lleva a nuestra primer característica irresistiblemente masculina del evangelio. El llamado de Cristo es un llamado a la violencia masculina. El llamado de Cristo es un llamado a la violencia masculina. No estoy diciendo que nos vamos a ir y nos vamos a agarrar de los pelos. No, estoy diciendo que como hombres nos corresponde ser violentos, no físicamente, sino de corazón, violentos de corazón, violentos de mente, ser implacables. Y tengo aquí dos ejemplos que podemos pensar, ¿verdad? El primer ejemplo, enfrenta el mar. Ya vimos que el mar representa a la multitud de personas alejadas de Cristo. Imagínate que un pescador diga, yo soy pescador, pero la verdad no me gusta meterme al mar. Pues no, ¿verdad? Un pescador es violentamente masculino, en el sentido que va al mar, se mete a las olas, se mete al riesgo. Y así como tú eres un pescador de hombres, tú necesitas meterte a ese mar. Si tú tienes tus hijos descontrolados, si tú tienes a tu esposa estresada, tú tienes que ser violentamente masculino en el sentido de atraparlos con la red y traerlos a Cristo. Precisamente de eso se trata el segundo ejemplo, lanza la red. Los peces normalmente no caen a las balsas, ¿verdad? Hay unos que sí, por ahí he visto unos videos, pero ese es solo un tipo de pez y creo que en muy pocas partes del mundo, pero en general los peces no brincan al barco, no brincan a la balsa. Hay que cacharlos, hay que pescarlos, por eso se llama pescar, ¿verdad? No esperes a que avientes la red y a ver qué cae. Digo, a que avientes el anzuelo y a ver qué cae. Necesitas ser violento en el sentido que necesitas saber qué peso lleva, qué anzuelo lleva, qué carnada lleva, qué hilo lleva, qué caña lleva, en qué lugar vas a pescar. Es exactamente lo mismo. Tú necesitas ser violento en el sentido de que tienes que actuar para atraer a la gente a Cristo. No esperes a que la gente diga, oye, ¿me hablas de Cristo? No, eso no es masculino. Lo masculino es que tú dirijas el devocional en tu casa. Que si nadie lee su Biblia, hijos, vénganse para acá, esposa, vénganse para acá, vamos a leer la Biblia. Que si tus hijos y tu esposa no quieren ir a la iglesia, tú eres el hombre violentamente masculino y decirle, vamos a ir a la iglesia, porque yo soy el líder espiritual y tengo la responsabilidad de llevarlos. Abre tu casa para alcanzar a tus compañeros de trabajo. Normalmente hablamos con los compañeros de trabajo y sí, a veces les compartimos el evangelio, pero nunca somos violentamente masculinos en el sentido de decirle, oye, voy a abrir mi casa para estudiar la Biblia, ¿quieres venir? Busca consejería para mejorar tu matrimonio. Si tu matrimonio está mal, tú tienes que ser violentamente masculino en el sentido de ponerte las pilas y decir, vamos a arreglar esto. No es que yo tenga razón, vamos a buscar ayuda. En eso tienes que ser violentamente masculino. Marcos capítulo 1, versículo 18. Y dejando luego sus redes,
Le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjate qué interesante. Jesús, después de su bautismo, vino el Espíritu Santo sobre él. Dios le dijo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue tentado por el diablo por 40 días y venció. Y ahora empieza su ministerio, y él, para empezar, no lo hace solo, busca ayuda. Pero no busca ayuda de los ángeles de Dios que pudieran ayudarle. No busca ayuda en Jerusalén, en el templo, con los sacerdotes expertos y los levitas y los escribas entrenados en la ley. No, busca a hombres comunes y corrientes, y los busca no porque no están haciendo nada, los busca trabajando. Están trabajando, están ocupados, están remendando las redes, están pescando, están echando las redes, están en la barca, están haciendo sus negocios, y ahí es donde los atrapa Jesús. Y no es el único que hace eso, Dios hace eso todo el tiempo. Si te acuerdas, en la historia del rey David, estaba el profeta Samuel, que fue a la casa de Isaí y fue a ungir al nuevo rey de Israel, y pasó el primer hijo de Isaí, el segundo hijo de Isaí, no, ninguno de ellos era, y Samuel le dice: ¿no tienes otro hijo? Pues sí, tengo uno que anda por allá apacentando las ovejas. David era un hombre común y corriente que estaba trabajando, y lo llamó para que fuera el rey. Amós, si tú conoces la historia de Amós, fue un profeta que él declaró: yo no soy profeta, yo ni siquiera soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ven y profetiza a mi pueblo Israel. Amós estaba ahí recogiendo sus higos silvestres detrás del ganado, y Jehová lo llamó para ser profeta. Eliseo, dice ahí que Elías estaba buscando a un compañero, a un sucesor, y una de las formas en que se buscaba a un compañero, un sucesor, es que se le ponía su manto encima. Entonces dice ahí que partiendo Elías de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Nuevamente, Elías estaba ocupado, estaba arando. Eliseo, estaba ocupado, estaba arando. Elías le puso su manto, y Eliseo, dice, dejando todo, fue y siguió a Elías. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Ahora, esta palabra, dejando sus redes, se repite aquí en Marcos. Fíjate, en el versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Y versículo 20: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esta palabra dejando es clave, porque esta palabra es la misma palabra que se usa para hablar del divorcio. En un sentido, ellos se divorciaron de sus redes, se divorciaron de su padre Zebedeo, de la barca de los jornaleros. Y esto es la misma palabra, significa abandonar sin reclamos, darse por vencido con eso. Estos discípulos siguieron a Jesús sin decir nada, dejaron lo que tenían que dejar. ¿Y qué dejaron? Ya vimos, ¿verdad? Dejaron las redes. Imagínate decir: soy pescador, pero no tengo red, ¿verdad? Dejaron sus redes, es decir, sus recursos que le daban la capacidad de producir. Después de ahí, en el versículo 20 dice: los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, dejaron a su padre, que es su familia, es alguien a quien amaban, es alguien a quien respetaban, alguien que era su autoridad, ¿verdad? Probablemente, si trabajaban junto con su padre, probablemente el padre no era el empleado, era el jefe. Entonces dejaron a su padre, a su familia, lo que amaba su corazón, dejaron a su autoridad, y dice ahí, dejaron a su padre Zebedeo en la barca. También dejaron su barca. La barca era su posesión, era lo que les daba ventaja sobre otros pescadores. Imagínate que eres pescador, vas empezando, pues te compras un anzuelo y pescas pues alrededor del lago. Pero estos hombres eran negociantes, ellos eran trabajadores expertos que tenían una barca, y probablemente, no probablemente, sino acá en Lucas, se los voy a dejar de tarea que lo lean. En Lucas dice ahí que Pedro, Andrés y Juan y Santiago parece que eran como tipos socios, tenían
un acuerdo comercial, ellos se conocían entre sí, porque si se fijan, cuando fue la pesca milagrosa, que Jesús le dijo, tira tu red para allá, y sacaron un montón de pescados, la barca se hundía, y Pedro llamó a los demás, y vinieron los hijos de Zebedeo. Entonces parece que tenían un acuerdo ahí comercial, pero bueno, dejaron su barca, dejaron toda su estrategia, su ventaja, su posesión que les traía comodidad. Y finalmente dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. En otros evangelios no habla de jornaleros, pero aquí sí, dice que tenían jornaleros, tenían trabajadores, es decir, que no solamente eran ellos 5, sino había más personas que trabajaban para ellos. Ellos eran exitosos comercialmente. Por eso les decía que no eran personas necesariamente súper pobres, sino eran empresarios que tenían un negocio floreciente. Y eso lo dejaron, todo eso dejaron. ¿Y qué obtuvieron? ¿Qué obtuvieron? Porque muchas personas dicen, ¿verdad? No, pues tú vas a la iglesia, pero pues ahí te prohíben que hagas esto, te prohíben que tomes, que fumes, que vayas a los bailes. Hay algunas iglesias donde les prohíben ir al cine, que te vistas como te quieras vestir. ¿Y qué obtienes a cambio, no? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te dan? Bueno, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 4. Dije que les iba a dejar de tarea, pero ya les voy a hacer la tarea de una vez. Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron incluso la gran pesca milagrosa, la dejaron ahí. ¿Qué ganaron ellos? Ganaron por lo menos 4 cosas. Número 1, Jesús se convirtió en la garantía de su vida. Ellos no necesitaban herramientas, no necesitaban redes, no necesitaban experiencia, no necesitaban ser buenos administradores. Jesús se convirtió en la garantía de su vida. Dios iba a ser su proveedor, su protector, su guía el resto de su vida. Número 2, no los llamó a la inactividad. No les dijo, síganme, vamos a pasar a chido. No, les dijo, síganme, que vamos a trabajar. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Número 3, precisamente dice, los haré. Eso significa que ellos fueron llamados, aún sin ser pescadores de hombres. No tenían que tener toda la capacidad necesaria para empezar a servir a Dios. Eso es importante. No creas que porque no sabes mucho o que no tienes experiencia no puedes servir a Dios. Si Dios te llamó, si has creído en Cristo, si has decidido seguirle, empieza a servirle. Es el momento de hacerlo. No digas que es que yo sé bien poquito, no. Dios no te llamó a estar inactivo, Dios te llamó a trabajar. Dice, los haré. Es una promesa de transformación. Dios te va a hacer lo que tienes que ser. No tienes que serlo antes de empezar a servir a Cristo. Dios lo va a hacer, Él te va a transformar. Y además esta palabra, los haré, no dice, probablemente los haré pescadores de hombres. No, los haré. Es una promesa de transformación, pero es una promesa de éxito. Ellos iban a pescar hombres, sí o sí. Número 4, ellos dejaron su barca, pero si te fijas, esa barca que dejaron, no la dejaron para siempre. Más adelante, en la historia de Jesús, vamos a ver que Jesús muchas veces utilizó la barca para transportarse de un lugar a otro, para enseñar a las multitudes, para dormir incluso. Esa barca a la que habían dejado en ese momento, la redimieron. La dejaron de usar para ser pescadores de pescados y la empezaron a usar para ser pescadores de hombres. Esto es lo que nos lleva a nuestra segunda y última característica irresistiblemente masculina del Evangelio. El llamado de Cristo es un llamado a la valentía masculina. El llamado de Cristo es un llamado a la valentía masculina.
Deja las redes. Abandona la obsesión por la seguridad económica. Abandona la obsesión por la estabilidad financiera. Que Cristo sea tu proveedor. ¿Qué hábitos tienes que te están dando seguridad a ti mismo, pero que no te están llevando a Cristo? ¿Qué hábitos tienes que cambiar? Deja las redes, deja a tu padre. Estos pescadores dejaron a su padre, a aquello que más amaban, a su autoridad. Pero ahora tú, deja a tu padre y asume tu papel como líder espiritual. Asume tu papel como líder espiritual. Incluso si tus padres, incluso si tus suegros, incluso si tu jefe de tu trabajo, incluso si tu propia familia no entiende, tú asume el papel de autoridad espiritual. Redime tu barca. Todas tus posesiones no son tuyas. Dice la palabra de Dios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Redime tu barca, atrévete a ser generoso compartiendo con lo que Dios te da. Abre tu casa para alcanzar a otros para el reino. Decide dar al que no tiene lo que a ti te falta, digo, lo que a ti no te falta. Tú y yo tenemos tantas cosas que no nos faltan que podemos dar al que no tiene. Deja a los jornaleros. Sirve en ministerios donde no hay reconocimiento, como limpiar, como visitar enfermos, como enseñar a los niños, decía el hermano Mauricio. Deja tu éxito, deja tu capacidad, donde todos te ven, deja esos jornaleros. Eres un esclavo de la validación, eres amante de ser reconocido, deja el éxito que todos pueden ver. Sirve a Cristo simple y sencillamente.